Seguramente has visto que muchas aplicaciones contienen steppers. Estos son útiles para darle un poco más de interactividad a la aplicación. En esta ocasión vamos a ver cómo crear un stepper integrando un step view, un view pager, así como un par de botones que también permitirán cambiar de vistas. Bien, una vez que estamos ya en Android Studio, vamos a proceder a crear un nuevo proyecto, así que le damos Create New Project y vamos a seleccionar la opción de una Empty Activity. Vamos a Next y le damos un nombre apropiado a la aplicación, en este caso Stepper. Y vamos a seleccionar la API número 19. Vemos que corre en el 98.1% de los dispositivos. Seleccionamos también el lenguaje Kotlin, ya que tiene las dos opciones, Kotlin o Java, pero en este caso vamos a hacerlo con Kotlin. Y vamos a seleccionar el directorio donde vamos a guardar este proyecto. En este caso yo lo voy a guardar en el escritorio en una carpeta llamada Android Tutorials y vamos a ponerle el nombre de Stepper a la carpeta donde vamos a almacenar nuestro proyecto. Procedemos a dar finalizar y a continuación lo que va a suceder es que va a empezar a cargar el proyecto. Vamos a esperar que cargue, vamos a tratar de amplificar este proyecto que se vea en toda la pantalla. Ok, entonces ahí está cargando, ya se empieza a ver un poco de código. Bien, ahora lo que debemos hacer es irnos al build.gradle de la aplicación y agregar, vamos a copiar esto y lo que vamos a hacer es agregar las extensions que nos van a permitir tener, por ejemplo, herramientas como el Synthetics, el cual permite que llamemos elementos del layout sin necesidad de hacer el find view by ID o cosas similares. Ok, ya tenemos esto y lo siguiente que debemos hacer es, bueno, ver cuál es el step view que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar el step view de Shuhart y en GitHub encontramos pues cómo se debe hacer su uso. Así que lo primero que vamos a hacer es copiar esta línea de código. El primer paso nos lo saltamos porque el JCenter ya viene incluido por defecto. De hecho podemos comprobarlo en el Gradle y vemos que en repositorio ya está añadido el JCenter, así que no hay problema. Entonces en dependencias vamos a hacer un espaciecito para pegarlo y vamos a escribir un comentario para especificar que aquí es la implementación del step view. Así que sincronizamos y debemos esperar un momento. Mientras tanto se sincroniza nuestro proyecto con Gradle. Lo que vamos a hacer es observar que ya tenemos creado nuestro main activity y a continuación, como ya hemos sincronizado todo, lo que debemos hacer es crear el layout del main activity. El layout del main activity está compuesto por un linear layout vertical que contiene un step view, view pager y un linear layout horizontal que a su vez contiene el back y el next button. Hasta res, layout y vamos a seleccionar activity main.xml. Primero vamos a borrar este text view y vemos que aquí nos aparece como un constraint layout, el layout principal, así que vamos a cambiarlo al linear layout. Linear layout. Ok, y vamos a decirle que la orientación sea de tipo vertical, que sabemos que debe ser un layout vertical. Y lo siguiente que vamos a hacer es en la parte superior agregar el step view, así que nos dirigimos nuevamente hasta GitHub y aquí vemos cómo nos da un ejemplo de cómo debería ir nuestro step view. Así que lo copiamos, lo pegamos y nos aparece un error, pues ya que no existe el color accent y tampoco el color primary. Lo que debemos hacer es entonces irnos a values, a colors, hacemos un pequeño espacio para nuestros colores y vamos a seleccionar, por ejemplo, este purple 500 para utilizarlo como color primary. Simplemente lo copiamos, perdón, como color accent, ¿sí? Y lo vamos a utilizar el color blanco como el color
primary. Veamos. Cambiamos el nombre. Y cuando volvemos al activity main, en teoría ya deberían estar resueltos estos errores. Ok, y aquí vemos que pues tenemos una combinación de colores pues, en teoría adecuada. Y lo único que vemos de error es que pues no tenemos esta fuente de Roboto Italic importada, pero en este caso no es indispensable para el correcto funcionamiento del Step View. Vamos también a cambiarle el ID. Pues en lugar de tener Step View con el guión, vamos a tener Step View, así. Y a continuación vamos a poner nuestro View Pager 2 y vamos a decirle que en el width sea match parent y también en el height sería match parent. Y ok, también debemos, bueno, cerrémoslo temporalmente y vamos a decirle que vamos a ponerle un ID para poder instanciarlo a continuación. Android ID. Y vamos a decirle ID. Ok, y vamos a ponerle entonces View Pager. Listo. A continuación vamos a crear nuestro linear layout horizontal y vamos a decirle que sea de width match parent y de height grab content. Podemos cerrar. Y además de eso también debemos cambiar la orientación, ¿no? Debemos especificarle qué orientación usaremos. En este caso la orientación, como ya habíamos dicho, es de tipo horizontal. Y aquí entonces sí ya podemos proceder a crear nuestros botones. Así que vamos a tener un button. Vamos a decirle que el width sea match parent y el height sería grab content. La altura grab content. Vamos a cerrarlo con el mismo y vamos a crear también, bueno, primero debemos darle un ID. Sabemos que este es nuestro back button. Entonces back button. Además de eso también debemos darle, por supuesto, el texto que va a contener. Y vamos a decirle que va a ser back. Perfecto. A continuación vamos a tener... bueno, vemos un pequeño inconveniente que se va a solucionar y es que todavía no estamos apreciando nuestro linear layout, ya que nuestro View Pager 2 está utilizando todo el espacio. Así que lo que debemos hacer es decirle a nuestro View Pager 2 que va a tener un layout weight de 1. Y con eso entonces ya podemos empezar a ver cuáles son los cambios que tenemos en el linear layout. Vamos a agregar un space. Vamos a agregar un space y le vamos a decir que va a tener de width match parent y de height pues también podría ser match parent, no hay inconveniente. Cerramos y vamos a copiar nuestro button en este caso. Y lo único que vamos a hacer es a cambiarle el ID y el texto que tiene en su interior. Entonces vamos a poner en lugar de back button a llamarle next button y el texto que va a tener sería next. Perfecto, pero vemos que pues hasta el momento no podemos apreciar la disposición correcta, los tres elementos, el button y los dos buttons y el space. Para ello entonces vamos a darle lo mismo del layout weight a cada uno de ellos. En este caso a los tres le vamos a dar el mismo peso para que los tres se puedan ver en la misma proporción. Entonces le damos al primero, le damos un peso al segundo y le damos un peso al tercero. Y con eso entonces ya tenemos organizado nuestro layout del main activity. Entonces podemos proceder a hacer una prueba de nuestra aplicación. Así que le damos a Run. En este caso yo lo voy a correr directamente en mi dispositivo móvil, ya que el emulador no me funciona tan bien debido a que tengo un procesador AMD, el cual no está tan optimizado para este tipo de cosas, ¿ok? Vamos a verlo y
Bueno, hasta ahora solamente vemos dos botones sin funcionalidad, vemos esto vacío y aquí vemos que el stepper también aún no se está mostrando, pero ya vamos a ver cómo solucionar este inconveniente. Bien, entonces para corregir el error anterior que veíamos de que no nos está cargando el step view, debemos inicializarlo. Para ello nos dirigimos a la documentación y aquí nos muestra qué es lo que debemos hacer. Después de haberlo importado hasta el layout, nos muestra el código que debemos implementar en nuestro activity. Así que lo copiamos. Y lo siguiente que sucederá es que, bueno, vamos a crear una función que se va a llamar setup_step_view. Esto se hace para que quede un poco más organizado el código, ¿ok? Así que le decimos setup_step_view y aquí pegamos el código. ¿Qué sucede? Que este código está en lenguaje Java, así que le vamos a decir que lo convierta, aunque hay que tener cuidado ya que probablemente nos van a aparecer unos cuantos errores que debemos corregir de manera manual. Esperamos que se convierta correctamente y ok, entonces aquí ya ha hecho la conversión y lo primero que vemos es que pues tiene un error aquí, ya que no hemos aún traído nuestro step view desde el layout con synthetics, así que le damos alt más enter y le decimos import. Aquí él nos va a importar el synthetics del activity main y ya podemos pues instanciar nuestro step view. Otra de las cosas que nos damos cuenta es que en Kotlin el get y el set han sido reemplazados en algunas ocasiones simplemente por llamar el nombre de la variable, así que podemos simplemente decirle stepView.state. Ok, vemos que aquí nos dice de getState. ¿Qué otra cosa vemos? Bueno, algunos de estos atributos no es necesario utilizarlos, ya que son sobre todo para darle el estilo a nuestro step view. Así que vamos a borrar la primera parte desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Aquí es donde vemos, por ejemplo, el selected text color, animation. Entonces eso lo podemos borrar. Lo borramos y también podemos borrar desde aquí el step line width, el text height, el step number size y el typeface. ¿Sí? Lo borramos y en teoría por aquí ya estaría bien. Pero vemos que en la importación que nos hizo de algunas librerías, de manera automática nos ha salido un error aquí, pues que no se nos está cargando nuestro layout del activity main. Y esto, si lo vemos, nos está diciendo que esa librería corresponde a android.r. Pero no, en este caso no debería ser así porque de lo contrario no cargaría, así que lo borramos y ya carga correctamente. Vamos a borrar estas otras librerías que no vamos a usar. Y también cuando bajamos vemos que nos da otro error en el config short anim time. Y si recordamos, esto venía desde android.r, así que le decimos android.r.integer. Y en este caso ya se va a poner de manera correcta porque se hace referencia a esta ubicación, ¿ok? Y lo que debemos hacer entonces es esta función de setup_step_view instanciarla en el onCreate y a continuación si ya podemos proceder a probarla en nuestro dispositivo para ver el cambio. Y ya vemos entonces que nuestra aplicación tiene sus steps, el first step, el second step y el third step definidos aquí. Por lo menos ya tenemos nuestro stepper que está cargando. Vamos a borrar todo esto que está instanciado en los steps. Y en lugar de decirle toda esa cantidad de texto, vamos a decirle list of. Y vamos a escribir lo mismo, first step. Second step. Y third step. Ok. Y hay algo importante que hay que recalcar y que de hecho aquí nos lo dice, y es que
podríamos hacer esto de manera más sencilla incluso. Es que, por ejemplo, si nosotros no queremos que tengan etiquetas cada uno de los steps, entonces lo que podríamos hacer es simplemente deshacernos de nuestra lista de steps y definir simplemente el número de steps. En este caso deberían ser 3, ¿ok? Pero como nosotros sí queremos que tengan las etiquetas, entonces vamos a dejar nuestra lista de las etiquetas, ¿ok? Y él da como prioridad la lista de las etiquetas que hemos definido, incluso si nosotros hemos definido un número diferente de steps. Además del main activity, tenemos que crear el one fragment, el two fragment y el three fragment. Bien, ahora lo que debemos hacer es crear los 3 fragments que nosotros vamos a implementar, así que vamos a new fragment y fragment en blanco. Así que le vamos a decir one fragment y vamos a hacer lo siguiente, vamos a borrar toda esta parte superior, por lo tanto también tendremos que borrar esta y esta parte, y además de eso también borrar un object que no vamos a usar, ok. Aquí ya tenemos, digamos, un poco limpio nuestro fragment 1. Lo mismo vamos a hacer con el 2 fragment y el 3 fragment. Los layouts de los fragments contendrán un frame layout, un text view, que cambiará de número según el fragment correspondiente. Como ya hemos creado los 3 fragments, lo que debemos hacer es modificar los layouts de cada fragment, empezando por el fragment 1. Como vemos, tenemos un text view directamente ya creado, así que lo único que debemos hacer es modificar el texto. Vamos a cambiarle a el número 1 para poder simplemente señalar que este es el fragment 1, y vamos a cambiarle el text size para poder ver el texto en un tamaño más grande. Vamos a ponerle 100 sp y ahí observamos que ya tenemos un texto más legible. Y vamos a hacer lo mismo, simplemente a pegar en los siguientes fragments esto y cambiamos únicamente el número. Ahí está, este es el fragment 2 y este es el fragment 3. Le cambiamos el número a 3. Bien, ahora que ya tenemos creados los fragments, debemos proceder a crear el adapter. Pero antes veamos cómo funciona un adapter. El viewPager se comunica con el viewPager adapter que contiene los fragments 1, 2 y 3. Cuando el viewPager le envía el current item correspondiente, el viewPager adapter le retorna el fragment correspondiente a esa posición. Para ello, entonces, lo que se hace simplemente es crear una clase que se va a llamar una nueva Kotlin class que se va a llamar viewPagerAdapter. Ok, entonces escribimos class viewPagerAdapter y esta clase va a implementar de fragment state adapter. Va a ser una implementación de fragment state adapter. Ok, aquí ya nos aparece, podemos importarlo con Alt Enter, pero nos dice que debemos pasarle algunos parámetros, ¿sí? Entonces, entre ellos encontramos el parámetro life cycle y el parámetro de un fragment manager. Entonces, tenemos que pasarle un fragment manager y un life cycle, pero ahora vamos a ver de dónde salen. Life cycle.
y estos parámetros deben ir directamente desde la instanciación de la clase ViewPagerAdapter. Entonces vamos a tener Fragment Manager de tipo Fragment Manager. Importamos la clase Fragment Manager y lo mismo con Lifecycle. Genial. Lo único que nos hace falta entonces es implementar los miembros de Fragment State Adapter. Así que vamos a implementar estos dos miembros, el getItemCount y el createFragment. En cuanto al getItemCount, vemos que debemos retornar un valor entero, así que le diremos return, y esta función lo que debe retornar es el tamaño o la cantidad de las pantallas o de fragments que vamos a manejar. Así que pues simplemente, como sabemos, son 3 fragments, y en el createFragment vamos a retornar un fragment a la vez según la posición que nos retorne. Por ende vamos a utilizar la sentencia when, que es similar al case en Java, al switch case. Entonces le decimos when position y le decimos, en caso de que sea 1, vamos a retornar, perdón, en caso de que sea 0, porque esto es de índice 0, vamos a retornar un objeto onFragment. En caso de que sea 1, vamos a retornar un objeto toFragment. En caso de que sea 3, vamos a retornar un objeto threeFragment. Y además de eso debemos darle el caso particular en el que pues simplemente no tenga pues ningún valor, porque sabemos que siempre tenemos que retornar un fragment, es decir, en caso de que no corresponda ni a 1, ni a 2, ni a 0, ni a 1, ni a 2. ¿Ok? Aquí corregimos 0, 1, 2. Entonces pues podríamos simplemente poner onFragment. Este es el valor por defecto que nos va a lanzar en caso de que no coincida. Y hasta ahí, bueno, tenemos que decirle un return. ¿Sí? Directamente. Esto es lo interesante que tiene la función when, que también nos sirve para directamente retornar los objetos que nosotros le demos en cada caso. Listo. Aquí ya tenemos listo nuestro ViewPagerAdapter. Y lo siguiente que debemos hacer entonces es irnos hasta el MainActivity. Y en el MainActivity vamos a crear una función privada que se llame setupViewPager. Ahí está. Y esta función setupViewPager lo que va a contener simplemente va a ser la asociación del ViewPager con el ViewPagerAdapter. Así que vamos a decir ViewPager.adapter es igual a un objeto de tipo ViewPagerAdapter al cual nosotros le vamos a pasar el Fragment Manager, y ese Fragment Manager lo vamos a obtener desde Support Fragment Manager. Ahí tenemos el Fragment Manager, y el Lifecycle simplemente basta con que escribamos Lifecycle y ahí está. Ya hemos asociado el ViewPagerAdapter con el Fragment Manager. Perdón, el ViewPager con el ViewPagerAdapter. Y pues debemos instanciar ahora sí la función setupViewPager. Ya tenemos instanciada la función, así que podemos decirle play. Bueno, ya podemos observar que nuestro ViewPager ha cargado correctamente. Ahora debemos hacer la comprobación, ¿cierto? Y eso lo hacemos simplemente deslizando. Ahí está. Ya tenemos un deslizamiento entre las 3 vistas correspondientes. Ahora asociaremos el ViewPager con el StepView y los botones.
Configuraremos los botones Back y Next con el OnClick Listener para que seteen el Current Item del ViewPager, igualmente con el Step View. A continuación, cuando el ViewPager recibe la señal, manda el OnPage Change Callback, el cual configura el Step View con la función Go. Asimismo, el Set Buttons cambia la visibilidad de cada uno de los botones. Lo siguiente que vamos a hacer es la sincronización de los botones con el ViewPager para cambiar de pestañas o de fragment. Entonces vamos a crear una función privada que se va a llamar Setup Buttons, porque aquí es donde vamos a configurar la función de los botones. Ok, entonces primero vamos a llamar a Back Button y le vamos a dar un Set OnClick Listener. Y aquí, en este Click Listener, lo que vamos a decirle es que al ViewPager se le va a dar una función denominada setCurrentItem, en la cual nosotros le vamos a pasar del ViewPager, o sea, lo que vamos a hacer es a retroceder de página, ¿cierto? Entonces vamos a decirle en ViewPager.currentItem -1. Y vamos a pasarle un parámetro, un segundo parámetro que se llama el Smooth Scroll. Y vamos a ponerlo en false, ¿ok? Aquí ya tenemos el primero. Así que pues en el Next Button, digamos que por lógica podríamos deducir que le vamos a poner un Current Item +1. Simplemente copiamos la función y cambiamos aquí Next Button. Next. Y ya tendríamos los botones seteados, ¿ok? Entonces vamos a darle Setup Buttons en el OnCreate. Y podemos a continuación también correr nuestra aplicación actualizada y vamos a ver qué tal se comporta. Bien, aquí ha cargado nuestra aplicación, la abrimos y vamos a darle Next. Ahí vemos que cambia de página, Next, cambia también de página, si le damos Back cambia hacia atrás, y en este caso pues afortunadamente no tenemos ningún error, porque por default si toma un valor diferente de 0, 1 o 2, pues no habría ningún problema, ok, entonces ahí está bien, ¿vale? Pero sí tenemos un pequeño inconveniente y es que nosotros no deseamos que nuestros botones se vean todo el tiempo. Es decir, si yo estoy en la página número 1, con el fragment 1, no quiero que se vea el botón Back. Y si yo estoy en el número 3, pues no quiero que se vea el botón Next. Así que vamos a modificar esto. Para poder setear la visibilidad de los botones con respecto a la posición que se encuentra el fragment actualmente, vamos a tener que crear una función que ya le llamaremos setButtons. En esta vamos a cambiar la visibilidad. Entonces vamos a tener como parámetro de entrada la posición para con respecto a ella tomar la respectiva decisión, ¿ok? Vamos a utilizar un when position y le diremos que en caso de que la posición sea 0, pues simplemente lo que va a hacer es el back button punto visibility, perdón, en minúsculas, punto visibility es igual a view punto invisible, ¿sí? Es decir, en la primera posición el back button va a desaparecer y el next button va a estar visible. View.visible. Listo, ya tenemos esta primera parte y vamos a decirle entonces que cuando sea 1, ambos van a ser visibles, ¿sí? Y cuando sea 2,
pues vamos a tener visibilidad únicamente en el back button y no en el next button. Ok, vamos a decirle aquí view.invisible. Listo, ya tenemos esta parte, pero ahora necesitamos una función en la cual invocar el setButtons, y esa función debe estar asociada al viewPager. Por eso vamos a la función del setUpViewPager y vamos a ver una función bastante útil del viewPager. Vamos a decir viewPager punto. Vamos a utilizar un onPageChangeCallback. Entonces vamos a decirle register onPageChangeCallback. Y lo que vamos a hacer es crear un objeto, ¿sí?, que va a implementar de viewPager2, más específicamente del onPageChangeCallback. Esta clase, esta interfaz, lo que hace es activarse cuando tenemos un cambio de página, o pues sí, en este caso del fragment. Y vamos a decirle entonces que vamos a llamar una función que se llama onPageSelected. Ahí está, es una función heredada. Y vamos a decirle entonces a llamar la función setButtons y le vamos a pasar precisamente este parámetro position, que es el que nos retorna la función onPageSelected. Y ahí está, setButtonsPosition. Y podemos proceder a subir entonces el código para verificar su correcto funcionamiento. Y ahí lo tenemos. En la primera página vemos que el back se ha ocultado. Si vamos a la segunda página aparecen tanto el back como el next, y si vamos a la tercera página el next desaparece. Y así sucesivamente vemos que funciona de la manera correcta. Sin embargo, hay algo o hay un detalle muy importante que falta, y es que aunque estamos cambiando de página, pues no vemos que nuestro step view haga ningún cambio, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hacer esto en código. Entonces simplemente vamos a implementar aquí una función asociada al step view que se llama go. Le decimos stepView.go y le pasamos position y le vamos a decir que sea animado. Ok, esto es position. Probamos. Ok, así que en este caso cuando cambiemos de posición ya vemos que el step view también lo hace. Pero ¿qué tal si añadimos una funcionalidad de modo que si presionamos uno de estos steps cambie al step correspondiente? Veamos cómo se hace. Y esto se hace de una manera bastante sencilla. Nos vamos al setup del step view y vamos a agregar también un visor de eventos. Entonces vamos a decirle que en el step view vamos a hacer un set onStepClickListener. Ahí está. Y esto nos va a retornar una variable de tipo entero. Vamos a llamarle position y le vamos a decir que nos setee la misma función que vamos a utilizar del viewPager, que hemos utilizado el viewPager. Entonces viewPager.setCurrentItem y le pasamos position. Nuevamente. Y bien, ahora sí podemos proceder a ensayar que esté funcionando correctamente todo. Y ahí está. Cuando presionamos el número 2 pasa al fragment 2. Cuando presionamos el 3 pasa al fragment 3. Y por ejemplo, si queremos volver directamente al fragment 1, pues podemos simplemente pasar. También sigue funcionando con deslizamiento o simplemente con los botones. Así que esta implementación me ha parecido
digamos, bastante completa y está bien interesante para que cada uno de ustedes la pueda hacer y la modifique a su gusto. Puede ser que diga, bueno, voy a quitarle este view y simplemente voy a dejarla con los botones, ¿sí? O puede quitar los botones y simplemente dejarla con el step view. Cualquiera de las implementaciones pues es válida según las necesidades de cada uno.